Estamos bien, gozando de sus muchas e inmerecidas bendiciones. Hoy mis pensamientos se dirigen a la epístola que Pablo escribió desde su prisión en Roma, donde estaba detenido por causa del Evangelio, esperando defenderse ante el César. Y él escribe a una iglesia que él había establecido en la ciudad de Filipo. Los filipenses habían aceptado el Evangelio de Cristo y ya por 3-4 años desde que el apóstol estuvo entre ellos, se habían mantenido fiel al Evangelio. Ellos se preocuparon mucho cuando Pablo fue encarcelado. Y Pablo escribe aquí en esta epístola que de todas las iglesias que él estableció, los filipenses fueron los únicos que recogieron una ofrenda y se la enviaron a Pablo para que él tuviera con qué ayudarse en sus angustias, en sus carencias, estando allí en la cárcel en Roma. ¿Cómo sabemos nosotros todo esto? Pues lo encontramos nosotros en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, si ustedes quieren seguirme, y voy a tratar de presentar aquí en la pantalla. En este capítulo 4 nosotros encontramos varios textos que han sido de mucha ayuda a la fe de los cristianos. Y hoy lo vamos a ver, pero todo esto sucede en el contexto de las prisiones de Pablo y de la manera como los filipenses reaccionaron a su situación, a sus carencias, a sus sufrimientos. Quisiera que leyéramos juntos acá en Filipenses capítulo 4, versículo 14, donde él dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué manera tan bonita como el apóstol les dice: cuando yo partí de estar con ustedes en Macedonia, ninguna otra iglesia participó conmigo en esa norma de dar y recibir. Porque el Señor Jesús dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Esa era como una norma entre los cristianos. Y dice: sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es decir, estando él en libertad, estando él predicando el Evangelio en otra región, en Tesalónica, ellos le enviaban ofrendas al apóstol Pablo. Y él dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¡Qué precioso! Por causa de que ellos le ayudaban con sus ofrendas, el apóstol Pablo entonces
podía buscar fruto del evangelio predicando en otras ciudades, en otros lugares. Y él les dice a los filipenses que este fruto abunda es por cuenta de ellos. Es decir, yo no pudiera hacer lo que estoy haciendo y lo que hice en Tesalónica, donde también se estableció una iglesia. De allí las epístolas a los tesalonicenses, si no hubiera sido por la ayuda de los filipenses, la generosidad de ellos. Dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. En la iglesia de Filipos había este señor, este joven, este hermano que se llamaba Epafrodito, a quien encargaron de entregarle, de viajar a Roma y buscar en esa gran ciudad la cárcel. Qué cosa, ¿no? La cárcel de Roma. ¿Cómo habrá sido ese lugar? Si las cárceles en nuestras ciudades son lo que son, ¿cómo habrá sido esa enorme cárcel de Roma? Ni siquiera me quiero imaginar dónde estaba el apóstol Pablo. Sin embargo, hasta allá llegó Epafrodito, buscó al entrar a la cárcel, dio el nombre de Pablo, y Pablo era conocido en la cárcel. Y dice, estoy lleno. ¿Cómo va a ser posible que en una cárcel una persona va a decir que está llena? Pero Pablo estaba lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Dice él, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y muchas veces nosotros en nuestras iglesias hablamos de nuestras ofrendas como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero todo esto viene de esta experiencia de Pablo recibiendo las ofrendas de los filipenses allí en esa húmeda y olorosa cárcel de Roma. Y luego viene el versículo 19, que es tan conocido entre los creyentes, y si no es conocido para ustedes, les va a gustar muchísimo. Nosotros lo hemos estado aprendiendo aquí en casa con Orlando y Mercedes. Nosotros nos reunimos cada noche antes de buscar el descanso y repetimos el Padre Nuestro, el Credo de los Apóstoles, el Salmo 23 y luego diferentes versículos que hemos estado aprendiendo de memorias. Es un momento muy, muy bonito. Y últimamente hemos aprendido este versículo, el 19, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Los filipenses habían dado hasta tal punto que les faltaba algunas cosas por el sacrificio que habían hecho de enviarle una ofrenda al apóstol Pablo. Y es en este contexto de las ofrendas que ellos enviaron a Pablo, que Pablo entonces les da esta promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso ver cómo todas estas promesas
tienen su contexto, tienen su lugar, tienen su momento histórico. Y claro está, esos momentos históricos se encuentran con nuestros momentos históricos acá en el año 2022. Este es nuestro momento histórico. Y se reúnen, se juntan, coinciden este momento en la vida de Pablo con la vida de los filipenses, coincide con nuestro momento. Y la promesa para cada uno de ustedes hoy, por medio de los labios del siervo del Señor, el apóstol Pablo, es la misma, no cambia. Nuestro Dios, el Dios de Pablo, el Dios nuestro, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David, nuestro Señor Jesucristo, Dios en la carne, suplirá todo lo que os falta. Y claro está, cada uno de nosotros puede hacer una lista, tanto de lo material como de lo espiritual. Pueden sacar la cuenta. Cada uno sabe lo que le falta. En nuestro caminar cristiano, cada uno sabe lo que le falta. Esas luchas que cada uno tenemos con nuestro carácter, nuestros defectos, y aún más las luchas privadas, los pensamientos oscuros, las dudas que tenemos, no solamente de nosotros mismos y de otros, porque a veces vienen las dudas. ¿Será verdad que mi marido me ama? ¿Será verdad que mi esposa me ama? ¿Será verdad que mis hijos se acuerdan de mí? ¿Será verdad que soy amado? Etcétera. Somos asediados y nos falta fe. ¿Y cuántas otras tentaciones llegan al corazón de cada uno a diario? Y nos falta fe. Eso es lo que nos falta. Podemos hacer una gran lista. O si no, puede ser lo que nos falta conforme a la salud. Alguna dudita que tengamos de algún problema de salud. Nos falta más fe. O puede ser sencillamente cosas muy necesarias para pagar el alquiler, pagar los recibos, reunir suficiente dinero para ajustar cuentas, salir de las deudas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y el apóstol Pablo va a lo grande, porque él dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a lo grande. Él no nos pinta un cuadro de mezquindad de parte de Dios, sino un cuadro de gran generosidad, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué gran promesa para nosotros que todavía estamos comenzando este año, la gracia de Dios. Y claro está, como nosotros vimos en nuestro encuentro pasado, cuando vimos a Salomón inaugurando el templo que él había edificado
Salomón se daba cuenta que él era merecedor, que él no era merecedor de la gracia de Dios, sino que por la pura misericordia de Dios, él, hijo ilegal, ilegítimo de David, ahora se le daba la gracia de construir ese templo para Jehová, para Yahvé, para Dios. Y lo primero que él hace es colocar el pacto de misericordia representado por el arca del pacto. Ese propiciatorio, una gran tabla de oro puro, la cual se colocó en el lugar santísimo, donde se asperjaba allí sangre ajena para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Y ese día de las expiaciones, cuando Salomón hace entrar esa arca, grandes muestras de la misericordia de Dios. Y esta grandeza de Dios, de su misericordia, la capta el apóstol Pablo en todas sus epístolas. Y aquí vemos un pequeño reflejo donde el apóstol Pablo les dice que nada les faltará conforme a las riquezas en gloria que tiene Dios en la persona de Cristo Jesús. Y dense cuenta que toda bendición nos llega por manos de Cristo Jesús. Aquí no son sus riquezas en gloria según cierto profeta, cierto apóstol, cierto personaje que exhibió grandes valores de piedad en su vida. No, las bendiciones de Dios no nos llegan por mano de nadie más, sino de aquel que dio su vida en la cruz, llevando nuestros pecados, y por eso Él nos conoce, porque Él nos llevó en su pecho allí en la cruz. Él conoce nuestras luchas, nuestras faltas, nuestros defectos. Claro está, nosotros quisiéramos que Él también conociera todo lo bueno que nosotros hemos hecho. Y sí, lo conoce. Pero Él, conociendo nuestros pecados, nuestras luchas, tiene misericordia de nosotros y nos llena de sus riquezas en gloria, según su propia vida, su propia justicia. Y no obstante, el apóstol Pablo glorifica a Dios y Padre nuestro, dándole gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora capítulo 4 tiene varios versículos que nosotros repetimos sin conocer el contexto de ellos y que son de gran ayuda. Vamos a comenzar desde el principio de este capítulo 4 de Filipenses. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¡Qué precioso! Que el apóstol Pablo llamó a los hermanos en Filipenses corona mía. Él se sentía coronado por los hermanos en Filipos, en esa ciudad de Filipos. ¡Qué precioso! Como diciendo: hermanos míos, amados y deseados, el grupo de oración, ustedes son corona mía.
por así decirlo, si el apóstol Pablo los hubiera conocido. Ustedes son corona mía. Y es que había problemas en la iglesia de Filipenses, como vamos a ver. Pero no obstante, él los llama corona mía. ¡Qué precioso! Si habrán sido corona de el apóstol Pablo, así se siente Jesús, coronado por nuestra fe. Nuestra fe son pequeñas estrellitas en la corona gloriosa de nuestro Señor Jesús. A pesar de nuestros pecados, Él solamente ve la fe, y esa fe brilla en su corona. Ahora fíjense que en el versículo 2, él dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique no se llevaban bien en la iglesia de Filipo, tanto así que el apóstol Pablo se enteró. ¿Cómo van las cosas, Epafrodito? ¿Cómo van las cosas allá en la iglesia de Filipos? Ah, Pablo, ¿usted se recuerda de Evodia y Síntique? Ellas siguen en las mismas, no se llevan bien, se injurian con calumnias, se tienen envidias. Y el apóstol Pablo ruega a estas hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. Arreglen sus asuntos en el Señor. Sientan que ustedes dos son pecadoras y fueron perdonadas por la misma sangre de nuestro Señor Jesús. Estas cosas pasan entre los hermanos, los creyentes. Hay contiendas, hay envidias, hay malos entendidos. En la cabeza de un hermano se puede crear, se puede armar todo un drama que no existe sino solamente en su cabeza, y no obstante nosotros nos dirigimos hacia las otras personas como si hubiera todo este drama, si existiera todo este drama que realmente no existe. Y luego el apóstol Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Allí había un compañero en Filipos que se había quedado. En este momento el apóstol no lo nombra. Es posible que sea Lucas, porque Filipos era una ciudad donde se practicaba la medicina y había una escuela de medicina en Filipos. Y se piensa que Lucas conocía muy bien esta ciudad y le gustaba ir a Filipos para ponerse al día con las últimas de la medicina. Así que no sabemos exactamente aquí quién es ese compañero fiel, pero Lucas había acompañado a Pablo en muchas ocasiones y algunos han pensado que era Lucas. Y fíjense, a pesar de que Evodia y Síntique no se llevaban bien, el apóstol Pablo dice que todos los colaboradores de él, incluyendo a Evodia, sus nombres están en el libro de la vida. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, que sea esto un consuelo.
para los que lidian con luchas y se ven afectados en su vida personal con diferentes tipos de contiendas. Sus nombres están en el libro de la vida. Por la misericordia de la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Y luego viene esta frase que también es muy común entre los creyentes, entre las iglesias. Se repite, hasta hay coritos escritos con estas palabras, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Siempre. Si el apóstol Pablo estaba escribiendo desde una prisión húmeda, fría, olorosa, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, es que hay que decirlo, hay que repetirlo, regocijaos, porque la tendencia humana, nuestro espíritu, tiende al opuesto, tiende a lo sombrío, a lo triste, a dejarnos envolver por las nubes. Pero el Señor Jesús, mediante el apóstol Pablo, inspirando al apóstol por su Espíritu Santo, les dice, regocijaos. ¿Qué dijiste? Regocijaos. Otra vez te los tengo que decir, regocijaos siempre. Y luego tan precioso dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El trato de bondad, el trato de cortesía, el trato de hospitalidad, la manera de hablar, sea conocida de todos los hombres. Qué lindo consejo. El habla del creyente necesita ser diferente. Dice el apóstol, el Señor está cerca. Por eso mismo, nuestra manera de vivir tiene que ser una manera gentil, bondadosa, cortés. El Señor está cerca. No vivimos en tiempos ordinarios. El Señor está cerca. Luego viene este otro versículo que es también muy conocido entre los creyentes. Es una promesa. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ustedes han escuchado ese versículo antes, ¿no es cierto? Ahora vamos a repetirlo en voz alta, ya que ustedes lo ven allí en sus pantallas. Por nada, otra vez, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces nuestras oraciones son casi petición y ruego y no hay acción de gracias. ¿Por qué el apóstol Pablo incluye la acción de gracias? Porque si damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, vamos a tener fe al suplicar por aquellas cosas que necesitamos. Si no damos las gracias por las bendiciones que hemos recibido, no vamos a tener esa fe al pedir para quitarnos el afán de encima. Luego el versículo 7 es otro de esos versículos que muchos se han aprendido y que se repiten en las iglesias. Pero no conocemos ese contexto.
de que el apóstol Pablo está escribiendo desde una prisión a sus amados hermanos en la iglesia de Filipo, que le han enviado ofrendas a lo largo de su ministerio. Y él dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, vamos a repetirlo ahí en voz alta. Ni siquiera prendan sus micrófonos, sencillamente lean y repitan en voz alta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, de aquí en adelante, cada vez que ustedes quieran recordarse de estas promesas, ustedes pueden decir, ay, ¿dónde, en qué parte de la Biblia estaba eso? Bueno, pueden pensar en que Pablo estaba encarcelado y escribió a los hermanos de Filipos. Y en el último capítulo de esa epístola están estas preciosas promesas. Así que es una manera, conociendo la historia, uno se puede recordar mejor de dónde encontrar estas promesas en la Escritura. Pero no es todo, aquí también hay otras partes muy conocidas que se repiten en las iglesias. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Amén. Alabado y glorificado sea su santo nombre.